Iniciamos Aquí en Corto, un foro de expresión y reflexión para jóvenes. Les damos la más cordial bienvenida desde las instalaciones de 11 TV México. Hoy estaremos hablando de tribus urbanas. Los dejamos en compañía de Rubén Álvarez. ¡Comenzamos! Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Corto en esta segunda emisión. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron en la primera emisión sobre la violencia en el noviazgo, en las redes sociales y a través de nuestra página web. Muchísimas gracias. Este día vamos a hablar de las famosas, o para decirlo de esta manera, conocidas tribus urbanas. Y lo vamos a hacer desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas y con la idea de que tratemos de entender por qué grupos de jóvenes, chicos y chicas, pertenecen o adquieren cierta identidad, sobre todo en las grandes ciudades, y esta cierta identidad las hace pertenecer a grupos específicos. Algo que sociológicamente hablando se le llama tribus urbanas. Les recuerdo nuestras redes sociales, en Twitter, @aquí en corto TV, y en Facebook, facebook.com/aquí en corto TV. Y en la pantalla van a ver ustedes la página de este programa, que es de todos ustedes, y desde ya les digo muchas gracias por participar. Vamos a empezar este tema viendo este reportaje que hemos preparado para poner un poco el contexto de lo que son las tribus urbanas. El concepto de tribu urbana fue popularizado por el sociólogo francés Michel Maffesoli, quien utilizó el término para describir a los grupos juveniles de las grandes ciudades que se unen en busca de identidad y de pertenencia. A más de 2 décadas de la aparición del libro El tiempo de las tribus, escrito por este autor, la pregunta es, ¿sigue siendo este término vigente? Fue un concepto creado en 1988 en una sociedad que tenía que ver más con la posmodernidad, las sociedades europeas. Yo creo que lo que acomoda más es que estamos ante microidentidades en todo caso, estamos ante culturas o identidades juveniles, ante colectivos o agrupamientos, que su apuesta tiene que ver más con visibilizarse de una sociedad mexicana y neoliberal que trata de excluirlos una y más vez. Pues es un estilo de vida callejero. Por ejemplo, todo lo que yo veo, todo lo que yo vivo, lo expreso en mis canciones. Cada quien tiene un don. Por ejemplo, los golos, yo rapero, otros skates. O sea, de distinta manera. Mira, ve, la drogadicción es fuerte, una ambición. Mira, ve, te lleva a hacer muchas cosas, a matar, pero mejor. Por eso yo prefiero cantar. El fenómeno de las tribus urbanas incluye la definición de vestimenta, códigos de conducta y prácticas grupales o compartidas. Uno de los códigos más potentes es el asunto del valor a la madre y el valor al barrio, a mi homie, ¿no? A mi brother, a mi carnal. Sin embargo, a pesar de tener códigos de conducta, en México los jóvenes de las tribus urbanas siguen siendo víctimas de discriminación. A mí no me dan trabajo por mi pelo y mis perforaciones, y aunque les diga que me lo voy a pintar, me dicen que no. Y en la calle se les quedan viendo feo, a mí también. La encuesta nacional de discriminación en México de 2010 revela que 20% de los jóvenes percibe que cuando se reúnen en la calle, las personas piensan que es para cometer algún delito. Nosotros vemos la discriminación desde alguien que es diferente a nosotros, entonces ves un punk y ya es diferente, ¿no? Ves un emo, ya es diferente, ves a un darky es diferente. Si alguien ha violado los derechos, si ha discriminado a nuestros jóvenes, y más de este tipo de agrupamientos que tienen que ver con en barrios populares y en clases sociales desfavorecidas, son el ejército, los marines, policía federal, policía municipal, policía estatal. El concepto de tribu urbana en el mundo apareció en 1990, pero entre 1993 y 1996 se dio un boom mediático del término y la legitimación del concepto.
Desde esa fecha y hasta ahora en México y en el mundo siguen apareciendo nuevas tribus urbanas. Más allá de la ascripción identitaria, en términos así visibles, culturales, skate, hip hopero, reggaetonero, lolitas, anarquistas, lo más importante es que más allá de la inscripción identitaria, tienen derechos juveniles y que deben de conocer sus derechos. Una adscripción identitaria, es decir, la capacidad que tenemos o no de pertenecer a un grupo específico dentro de la sociedad y de identificarnos con su forma de ser. Esto es lo que hoy por hoy sería el concepto de tribus urbanas. Existen estas tribus, tú perteneces a una de ellas. ¿Qué son estas tribus para ti? ¿Qué te dice el concepto de tribus urbanas, Cris? Bueno, creo que desde un principio, como se vio ahorita como en el reportaje quizá, es que el concepto tribu suena como bien despectivo, ¿no? De hecho, Bueno, ya estamos platicando. Tribu, la palabra tribu sí nos refiere a un momento, a un estadio de la sociedad tribal, original, digamos, originario, ¿no? Como regreso a los principios, ¿no? Pero exactamente, o sea, teóricamente sería eso, ¿no? Porque son generaciones de jóvenes que están adoptando nuevos roles dentro de una sociedad, ¿no? Y van quizá marcando ciertos valores, ¿no? Ciertas formas de convivencia. Pero el decirles tribus y que mediante los teóricos sea analizar unos chicos. A ver, los cómo integrantes de estos y, grupos no. así mismos se sienten miembros de una tribu. Carlos, ¿tú qué piensas? O sea, más que una tribu, yo creo que es una forma de vida. O sea, es más como lo que te rige en cuanto a tus gustos, tu manera de vestir. O sea, desafortunadamente ahorita como grandes marcas, empresas, redes sociales se han encargado de hacer como pensar que el ser, por decirlo, hippie, porque la tienda esta sacó la ropa hippie, ya solo por ponerte la ropa eres hippie. O sea, yo creo que es más como tu estilo de vida y cómo la llevas en cuanto a tu actitud, ¿no? Hablaste tú de lo hippie y yo tengo casi la certeza de que justamente el movimiento hippie probablemente está en el origen de los grupos o de las ahora llamadas y conocidas tribus urbanas. Los hippies que en los años 60 o 70 de la década pasada, del siglo pasado, convivieron a partir de principios básicos como, por ejemplo, amor y paz. Exacto. Los primeros nudistas. Yo creo que antes de eso existían los grupos de jazz en Nueva Orleans, ¿no? Que eran negros, claro, que eran sesgados de la sociedad. Ajá, o sea, segregados. Segregados, perdón, claro. O sea, eran segregados de la sociedad, ¿no? Y era como el mismo factor que se ve ahorita con las nuevas generaciones que adoptamos un estilo de vida distinto, ¿no? Como lo decía la chica, ay, es que si voy con mi cabello les digo que me lo pinto negro, no me dan chamba. Es exactamente lo mismo lo que pasaba con los negros en Estados Unidos hace 50 años, ¿no? O y sea, su música era permanentemente totalmente contestataria, ¿no? Para en el contexto en el que vivían, o sea, ya un negro que si quisiera buscar un espacio, ¿no? Era algo complejo. Exactamente yo lo veo como ejemplo, ¿no? A ver, Estíbaliz, ¿tú cómo identificarías la existencia de estos grupos o tribus hoy por hoy, llamémoslo tribus para hacerlo de manera homogénea, en la sociedad moderna? Yo creo que está mal darle una etiqueta a algo, porque es justamente decir, lo que no está normal o no es un abogado o no es un licenciado es anormal. Entonces, a mí no me gusta como etiquetar en O sea, los licenciados no pueden ser miembros de una No, o sea, tribu. bueno, digamos lo que la gente normal te marca, ¿no? O sea, seguir, estudiar, crecer, tener una carrera. Y si tú no estás dentro de esto, eres anormal. A ver. Según te entiendo, o quiero seguir lo que estás diciendo, si no tienes una línea de comportamiento vinculada, digamos, con estos pasos normales de estudiar, buscar un trabajo, casarte, tener hijos y tal, entonces, ¿eres mal visto? Pues sí, la verdad la gente te empieza a etiquetar, ¿no? Como en mi caso, ¿no? Mucha gente me dice o la punk, o la emo, o la metalera. Entonces, siempre es catalogar lo que para ellos no está normal, puede ser forma de risa o de molestia, ¿no? De molestarte por cómo eres. ¿Tú cómo te gusta identificarte o que identifiquen? Porque mencionaste como 3 tribus diferentes. La verdad yo no considero que pertenezca a alguna. ¿Pero con cuál te gusta estar más? ¿Con cuál te sientes más cómoda? Me gusta como la tribu del metal. La tribu del metal. ¿Eres metalera? Sí. ¿Escuchas música metal? Toco metal. ¿Tocas metal? Toco metal. Soy bajista de una banda, toco metal. Te traigas a la banda, ¿no? Entonces, pues es ahí donde yo me identifico más, pero como catalogarme no, porque yo toco tintes de punk, también toco tintes de industrial. Ajá. Entonces no puedo catalogarme como punketa o como... Pero es que es bien chistoso, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, yo puedo decir que toco metal y estoy con los metaleros, ¿no?
creo que hay que tener, desde el principio, hay que tener como cuidado con los conceptos que uno maneja, ¿no? O sea, si tú me hubieses preguntado lo mismo, ¿tú qué eres, no? Yo te hubiera dicho, pues yo me llamo Cristóbal, ¿no? O sea, lo que ves aquí es lo mismo que represento, ¿no? Si me dices con quién convives, pues me gusta convivir con gente que le gusta el punk, ¿no? Que comparte ideas similares a las mías, ¿no? Pero no de soy punketo y tengo un libro y te digo, aquí está estipulado que el punk en la cláusula 26 te dice que nos juntamos en el Chopo en tal lugar, ¿no? O sea, eso es como muy erróneo, ¿no? Y es a lo que ella creo se refiere, ¿no? La sociedad, al momento de no comprender estilos de vida distintos, tiende a darle un significado y muy diferente. erróneo, ¿no? Para que lo entiendan. Vamos ¿no? a hacer un corte rápido. Cuando regresemos del corte, vamos a hablar cuál es el origen o cuál puede ser el origen de estas tribus urbanas, cuáles son las motivaciones. Voy a regresar contigo, Manuel. ¿Cuáles son las motivaciones de estos chicos o chicas de participar en alguna de ellas y de sentirse plenamente identificados? Mientras tanto, les recuerdo nuestras redes sociales. En Twitter, @aquí en corto TV, y en Facebook, facebook.com/aquí en corto TV. Síganos, ya nos están siguiendo bastantes y les agradecemos muchísimo de que sigan lo que estamos diciendo y sigan el debate, participen, pongan sus comentarios, sugiéranos, díganos cosas a través de las redes sociales. Nosotros los vamos a atender y al ratito con Adriana iremos viendo cómo se comportan las redes sociales. Muchísimas gracias, regresamos. Vamos a un corte. Enseguida regresamos aquí en corto. No le cambies. Estamos de regreso aquí en corto. Continuamos. Lo que me han contado es que según ya nos etiquetaron como una tribu urbana, a cualquier gente que le guste el rock o el punk o el skate ya es una tribu urbana. Para mí son un grupo de diferentes culturas, la unión de culturas en una misma. Pues yo creo que sí ha de ser todavía la palabra tribus urbanas, porque pues todavía hay un montón de gente, ¿no? Entonces se vuelven a envasar los chicos, pues ya ahí deciden qué rama tomar. Pues es vigente porque la gente lo sigue ocupando, pero para mí es un término que no está bien ocupado, debería ser un grupo social. Tal vez como una forma de identificarlos, yo creo que sí. Al final de cuentas el título que se les dé a los grupos pues es lo menos importante. Piensan que por patinar somos delincuentes o drogadictos. En la forma a veces en cómo te miran, en cómo incluso tienen prejuicios sobre ti. A mí hace poquito por traer una cadena un poco más gruesa que lo normal me llevó la patrulla. La sociedad, si vayas en un camión, vayas en el micro, en el metro, sí te discriminan muchísimo por algunos tatuajes, por cómo vistes. Agresiones verbales muchas veces. Las tribus urbanas forman parte de la vida cotidiana. De la vida cotidiana en ciudades como el Distrito Federal, como Monterrey, como Guadalajara, como Tijuana. En fin, las tribus urbanas están en todos lados, en todas las grandes ciudades. ¿Qué se requiere para ser miembro de una tribu urbana? ¿Se puede optar por ser miembro de una tribu, Manuel? A mí me parece que el tema de fondo es la forma de organizarse, la forma en que se asocian y también de expresarse. Por ahí decían que la música y el baile puede solamente ser, pero me parece con que la música y el baile, ¿o no? Me parece que el término tribu urbana o tribu, o como lo llama Maffesoli, me parece que ya está rebasado. Es decir, la diversidad de las juventudes en este momento es tan vasta que poner una etiqueta sobre un grupo o un joven, ¿no?, al cual se identifica, puede estar rebasada, ¿no? Es decir, pero son etiquetas que se ponen en una suerte de estigmatización o una no suerte necesariamente, de discriminación. pero hay personas que les gusta un género de música, ¿no?, y pueden tener otros gustos que pertenecen a otros grupos, ¿no? Entonces, el tratar de encasillarlo dentro de un nombre, me parece que ahí es donde ya se rebasa. Pero es en la zona del gusto. Por acá está Jonathan, ¿no?, que tiene el micrófono, si ya lo tiene, por favor. ¿Es en la zona del gusto de pertenecer a un grupo en particular, de optar por ello, de ser diferente que el resto de la gente con la que yo me rodeo? Bueno, yo pienso que todos buscan de alguna forma alguna pertenencia y conforme vas creciendo vas buscando lazos o nexos que te lleven a estos o a estas tribus urbanas, perdón. Pero bueno. Pero no suele ocurrir decir, esto que tú comentabas estamos acostumbrados a que nos digan que tú tienes que estudiar una carrera, luego casarte, luego tener hijos, y estamos acostumbrados a que esto sea, y entonces decidimos romper con esto que en la familia puede ocurrir. Permíteme tantito, Andrei. Andrei, ¿tiene ya el micrófono, Andrei? Sí. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, creo que
Es importante destacar que una parte importante de esto es más bien la necesidad que tiene el hombre desde un principio, remontándonos al pasado, pues como en esta integración social, de agruparse, ¿no? Tal vez el término, bueno, retomando lo que dijo el compañero, el término tribu no necesariamente es peyorativo, más bien nos remonta a una época de la historia donde pues era una necesidad, ¿no? Agruparse, yo no sé, me imagino cazadores, y así era, ¿no? Es una necesidad. Hoy en día, pues bueno, como dice el compañero, también ya nos vemos rebasados un poco por esto, pero... O sea, ¿tú crees que ya está rebasado el término sí, tribu bueno, urbana como yo creo tal? que está rebasado más bien la conceptualización, pero sin embargo sí es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque el hombre tiene como necesidad también entender su alrededor y una manera... ¿Tú perteneces a una tribu urbana? Tal vez no, Ajá. pero yo creo que todos hemos ¿O pertenecido. te gustaría pertenecer a y otra una? cosa que creo importante es... La diferencia es que unos son conscientes de ello y otros no están tan conscientes de ello. Sin embargo, comparten características con otro tipo de grupos, ¿no? Y esto tal vez los encasilla a estar en un cierto grupo, en una tribu urbana. A ver, voy a ir con Estíbaliz y con Carlos también, pero Adriana, te voy a pedir que en un momento más nos ayudes con nuestras redes sociales. A ver, ¿qué se está diciendo? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos proponen? ¿Qué están sugiriendo respecto del tema de las tribus urbanas? Estíbaliz. Simplemente es el gusto de tener unos amigos con los cuales tiene gustos en común, pasártela bien, entonces... O sea, pasártela bien, eso sí, es o sea, como bueno, la onda no exactamente pasártela bien, pero si te gusta estar con gente que tiene, o sea, le late lo mismo que a ti, Ajá. pues ahí justamente encuentras tu tribu, ¿no? Lo que se tiene que llamar así. Pero la onda es, perdón, Cris, la onda es ¿eh? como pasar el tiempo, o sea, que el tiempo pase. Pues no tiene que pasar el tiempo. Bueno, en mi caso, alguna vez cuando fui más pequeña y sentía que me reprimían, ¿no? O sea, claro, no, ahora soy enorme. Me reprimían demasiado, ¿no? O sea, yo me sentía más bien así, como en la rebeldía, y decía, es que nadie me entiende, entonces, si yo voy al Chopo y veo a la gente que está con su playera negra que es diferente, pues ahí me hallo, ¿no? Ahí me siento a gusto. Soy, que a lo mejor, y pues ahora lo pienso y digo, ay, ¿qué onda conmigo, no? Pero pues es más que nada eso, sí sentirte que perteneces a algún lugar, ¿no? Que, hay un sentido de pertenencia. Un segundito, a ver, ¿qué se dice en redes sociales? Recuerden ustedes en Twitter, @Aquí en Corto TV, y en Facebook, facebook.com/Aquí en Corto TV. Adriana. Gracias, Rubén. Les preguntamos en redes sociales a nuestros seguidores por qué creen que surgen las tribus urbanas. La mayoría de nuestros seguidores concuerda que el sentido de pertenencia es un factor determinante. León Gilberto Medellín nos comenta que es por la identidad que les da estar en una tribu urbana. Mientras más normales se sientan los jóvenes, más se sentirán ajenos. Quieren ser diferentes a todos los demás. Por eso, las tribus urbanas son su primer encuentro y su válvula de escape para lo que quieren expresar sobre quiénes son. A su vez, Zeus Likais, buen día, opina que las tribus urbanas se forman a partir de gustos similares y por un sentido de pertenencia. Eso es lo que nos une o no a un grupo. Al tener uno o más grupos similares, nos sentimos identificados. Por otra parte, Raúl Armando López considera que las tribus urbanas han ocupado un espacio que anteriormente era de la familia. Las tribus urbanas cumplen con las funciones que la familia ha dejado de realizar. La gran diferencia generacional, la batalla de lo tradicional contra la modernidad y la discriminación permanente en nuestra sociedad son importantes para que los jóvenes busquen estar en un grupo donde realmente sienten que pertenecen. A ver, me detengo en esto, que es muy interesante. ¿Era Facebook o era Twitter? Facebook. Las tribus urbanas en la zona de la identidad vienen a suplir lo que antes eran las familias. Es decir, uno deja, entre comillas, la familia para pertenecer a una tribu urbana. ¿Tú qué dices, Carlos? Sí, o sea, yo creo que se ha visto desde todas las épocas, o sea, tú te pones a ver como los piratas, ¿no? Que toda la gente, los que luchaban por ser piratas, y si hasta que no te decían pirata no te vas a respetar. Igual como en los 60s, como los grupos de las porristas o el grupo de los de fútbol americano. Siempre se ha visto muy marcado sin querer ese tipo de grupos y que a la vez han ido evolucionando y se han ido cambiando los nombres por las mismas tendencias, tal vez por la misma moda que se ha marcado. Pero sí es cierto esto, que las familias dejan de ser el espacio y entonces uno se inventa su tribu o se va a una tribu. Yo no dejé, yo digo, si a mi mamá no le gustan los Pistols, yo no voy a ir a buscar a otra persona porque escuche lo mismo que yo, ¿no? O sea, es como para mí sí es un concepto ya muy exagerado, ¿no? De la gente que vive como muy, en un estado muy, pues ya muy antiguito, ¿no? Se me fue la palabra. Conservador. Conservador. Entonces, o sea, yo creo que no. Yo creo que más bien, por ejemplo, en el punk, ¿no? Que en especial creo que es más un estilo de vida y un estilo de protesta, ¿no?
Pero a ver, sí me interesa detenerme en el tema de la familia, porque, Estíbaliz, porque yo te pregunto a ti en particular, ¿cómo has afrontado el tema de pertenecer a los grupos a los que tú perteneces y la relación con tu familia? Pues la relación con mi familia es normal, o sea, no me salí de mi casa para irme con metaleros, ¿no? O sea, realmente sigo regresando a mi casa. De hecho, no te has salido de tu casa. No me he salido de mi casa y no me pienso salir ahorita. Ay, ¿qué pasó? En algún momento sí, ¿no? Digo, o sea, espero. No me tuve que salir. Piensan. Sí, bueno, eso esperan. Exacto. O sea, no me tengo que salir de mi casa para pertenecer a otro lugar, o sea, digo, así en la familia se empieza a dar que pues no se va con sus primas de antro, ¿no? O no trae novios guapos como sus primas. O sea, ya empiezan a salir ese tipo de cosas y a lo mejor eso es a lo que se podría referir, pero no, a mí no me parece que venga a suplir a la familia. A ver, por acá teníamos, David, acá teníamos el micrófono, por favor. De lo que se puede ver en cuanto a veces la contradicción es en la manera de pensar y la manera de actuar de las tribus urbanas, ya que ellos piden que no se les discrimine o que se les trate igual que a los demás, pero muchas veces entre ellos mismos o entre tribus... ¿Se les discrimina a los integrantes de las tribus? Muchas veces en la sociedad, sí, como vimos testimonios de que no se les da trabajo o en la sociedad se les ve feo, todo eso, pero también entre las mismas tribus hay discriminación, ¿no? Es de que si yo soy punk y tú eres fresa, obviamente jamás vamos a poder tener una comunicación y tú estás mal, yo estoy bien, yo tengo la manera correcta de pensar. Tal vez deberíamos de pensar un poquito de tratar ese aspecto para igual así como lograr que no se les discrimine, empezando por no discriminar igual a los demás. O sea, que los integrantes de las tribus no discriminen a quienes no, o a otras tribus, o a quienes no son miembros de esa tribu. Sí, claro. Inclusive cuando salió todo esto de los emos, digo, se vio muy evidente, todo el mundo los agredía y que los punks y ellos no. ¿Por qué ocurría esto? ¿Por qué ocurrió esto que fue una cosa muy importante en términos inclusive noticiosos, que hubo un momento de mucha discriminación y de ataques, ¿no? Por acá estaba Eric, ¿no? Sí. Claro. Más que encasillarnos en alguna tribu social o en algún grupo, creo que debemos enfocarnos a las nuevas formas de organización de entre los jóvenes. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Cuáles son nuestras necesidades de espacios de expresión, de comunicación, de participación política y ciudadana? Creo que nosotros como grupo de jóvenes, sin importar nuestros gustos, tenemos que ser un poco más participativos y buscar más los espacios que nos pertenecen. A ver, somos miembros de una tribu, Eric, perdón, porque nos sentimos discriminados, nos sentimos que no hay espacios sociales suficientes para nosotros o para los jóvenes, Emanuel. No sé si esté asociada a esas dos ideas, pero lo que sí creo es que cuando tú te organizas y perteneces a un grupo, lo que haces es crear tu propio espacio, un espacio de encuentro, de convivencia. Y eso que se platicaba hace unos momentos es, si necesitas un espacio también para pasar el tiempo y comenzar a crear futuro. Es decir, si yo pertenezco a una banda de rock, pues necesito tiempo para pensar cómo quiero ser en mi banda de rock, ¿no? Si yo hago o escribo graffiti en las paredes, pues necesito crear las formas. Tú estás muy vinculado con sí, yo tengo grafiteros, ¿no? Colectivos, desde hace 12 años. Y lo que hay en el fondo de los grupos de escritores de graffiti son 3 elementos, por decirlo así. Uno es gestión, organización y la creación de redes, ¿no? Entonces, cuando el grupo de trabajo que tú tienes, o los grupos de trabajo, no son estos chavos que uno de pronto ve paredes completamente con graffiti, inclusive con obra de arte, tal vez, ¿no? Puede ser desde un mural o puede ser desde un tag o una firma. Pero yo comencé cuando tenía 15 años, entonces a nosotros no nos dijeron cómo teníamos que organizarnos, ¿no? Entonces ahí se creaba como un ambiente, sí, de encuentro, de convivencia, y es donde creo que coincide con lo que dijo Eric, ¿no? Que es, necesitamos espacios para encontrarnos, convivir y después crear, ¿no? Espacios para convivir, para encontrarnos. Cuando regresemos del corte, vamos a hablar de los espacios que tienen las tribus urbanas, por un lado, y por otro lado la relación muchas veces conflictiva entre la tribu y la autoridad, entre la forma en cómo se apropian de espacios públicos los integrantes de estas tribus y el derecho que tienen o no de hacerlo. Les recuerdo nuestras redes sociales, en Twitter, @Aquí en Corto TV, y en Facebook, facebook.com/Aquí en Corto TV. Regresamos. Vamos a un corte. Enseguida regresamos Aquí en Corto. No le cambies.
Estamos de regreso aquí en corto. Continuamos. Tribus urbanas o agrupaciones juveniles. En México hay claros referentes de ellos desde la década de los años 30 del siglo pasado. Los primeros exponentes en esa época fueron los pachucos. A ellos le siguieron los tarzanes y los cholos. En los 60 aparecieron los llamados beatniks, los hippies. Y en los 80 y 90 aparecen los metaleros, y con ellos la escena oscura de góticos, darketos, vampiros y emos. En la década de los 90 se hacen más visibles el hip hop, el graffiti, el skate y el movimiento Rastafari. A partir del siglo XXI se hacen visibles los hipsters, reggaetoneros y los mirreyes. Los hipsters son jóvenes que reivindican lo independiente. Sus referentes podrían ser los beatniks de la década de los 60. Los reggaetoneros emergen de las clases populares. Se hacen visibles porque se agrupan hasta por 400 jóvenes y hacen trayectos masivos en metro. Los mirreyes se rodean de dinero, mujeres y pueden ser hijos de políticos o funcionarios públicos. Estas son solo algunas de las actuales agrupaciones juveniles y así llamadas tribus urbanas. A ver. ¿Hay o no hay una diferencia? ¿Hay o no hay la necesidad de hacer una distinción entre pertenecer a una tribu urbana o ser parte de una tendencia? Porque vamos a ver. ¿A poco hay tribus que se llamen mis reyes? Pues no son como una tribu realmente, ¿no? O la de, ¿cómo dices tú, Carlos, hace un momento? Los godines. Dicen que hay una tribu, algo que se llama los godines. No sé si alguien quiere ser godines o no godines, con todo respeto a quien se apellide godines, ¿no? Pero, en fin, hay tendencias como los hipsters, por ejemplo, ¿no? Tú eres medio hipster, ¿no? Y la onda esta de estar como con las tendencias del momento y un poco retro. ¿Seguro te gusta una bicicleta retro a ti o no? Sí, a ver, claro. tú cuéntame, Carlos, ¿cómo son los hipsters? Pues bueno, el término hipster, o sea, yo creo que va más allá como... Hay un término que es en inglés que se llama mainstream, Ajá. que significa como fuera de lo ordinario o fuera de lo convencional. O sea, es como tratar de buscar el lado alternativo a lo que te gusta. O sea, si puedes traer una camisa blanca, pero tienes una camisa blanca que tiene los botones negros, o sea, es preferible. Esa es la onda, Con es tal de preferible. ser como original y Ajá. no estar como en lo que marca la sociedad y lo que debe ser. ¿Pero sería una tribu o más bien sería como pertenecer a un grupo de la población que tiene estas tendencias, digamos? Pues yo creo que es más eso, o sea, ahorita en el DF está como evolucionado más por las zonas de la ciudad que se han explotado más como ese tipo de gente, o bueno, los hipsters, como puede ser la Condesa o la Roma. Ajá. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, Seguro que está hay súper zonas marcado. así también en Guadalajara, en Monterrey, Seguro. o en Jalapa o en alguna otra ciudad. Que entre más alternativos seas, entre más, o sea, no sé, que uses más la bicicleta, no sé. ¿Y los mis reyes? ¿Esos qué onda, eh? Esos son... ¿Alguien sabe quiénes son tribu. los reyes? ¿Alguien puede hablar de Como los la quién sabe evolución por de acá? los ¿Alguien? fresas. ¿Cómo qué? La evolución de los fresas. La evolución Sí. de los fresas. La exageración. A ver, ¿cómo lo explicas? Pues es como el chico de lana que va de antro o no de lana, pero ¿Pues que es va como el con- Junior? Más o menos, a mí se Ajá. me figura algo así como Estamos Como antiguitos. los yuppies, como los juniors, ¿no? De los años... pues todavía. de camisita guapetón, que es Ajá. el que se liga a todas las chicas. Te están según. pintando, ¿eh? Sí, Te están pues, pintando. Te ya fue contra mí la pedrada, ¿no? dibujando, Sí, ¿eh? yo sabía. Te acabo de escribir. No, pero es que, por ejemplo, es bien chistoso, ¿no? Que hasta, si es lo que comentábamos ahorita en corte, ¿no? Que si yo tengo que ir a unos 15 años, ¿no? Y supongamos que me he visto con una camisa
porque me gusta una camisa como también me gusta bailar cumbias, ¿no? Ajá. Y si me pongo unos zapatos, ahora ya no soy punk, ahora soy mi rey, ¿no? Ajá. Porque estamos como llegando a esa conclusión. O sea, Bueno, como una conclusión. ¿La onda es como te vistes? Pues es que la gente lo ve así. Ajá. Pues es como jugar esa parte como pseudo intelectual de decir, ay, quiero entender todo el mundo, entonces esos son los mis reyes. Ah, tú te me figuras como a Godínez, pues son Godínez. Ajá. Y tú te me figuras como a X cosas. Le ponemos etiqueta a todo lo que vemos, así, así de fácil, ¿no? O sea, si yo hoy que me he visto así, ¿no? Que me gusta andar así, pero igual voy a algún lugar donde no tengo que estar como un poco más formal, pues ya es burla, o sea, ya es de, jaja, Godínez o algo así, ¿no? O sea, es ya, una forma despectiva. Sí, claro, sí, ya, exacto, algo despectivo, ¿no? de lo que estás haciendo. ¿Ser Godínez? ¿Qué es ser Godínez? Perdón, insisto, con mucho respeto a quien se pide Godínez. O sea, con todo respeto, obviamente, o sea, es como que son como todo aquel oficinista, como que tiene una rutina muy marcada. Desayunas, trabajo, comes, trabajo, camión de regreso, duermes, despiertas, desayuno. Eso es ser Godínez. Eso es lo que se cataloga, o sea, y no lo es, porque obviamente eso puede llegar a ofender a mucha gente que trabaja de eso y que no se vale. Ajá. Pero obviamente, no sé, salió como... No, pero esa misma gente se puso ese término, ¿no? Yo estoy segura de que muchos así, o sea, entre ellos se quisieron burlar de eso y, ay, pues yo mi vida siempre esto. Vamos a escuchar aquí. Hola, soy Kameishi. Bueno, yo veo mucho, ahorita lo que estoy escuchando ustedes dos, que ustedes están buscando mucho como la tendencia a ver el mal en los demás. ¿Y por qué no ver o simplemente decir, si yo puedo etiquetar a alguien, ¿por qué no me etiqueto a mí mismo? De quién realmente soy, qué soy y lo que hago antes de poder etiquetar a alguien más y ver los errores de los demás. Que si es reggaetonero, que si es Godínez, que si es darky, que si es punky, que si es lo que sea. O sea, ¿por qué primero no nos etiquetamos realmente a nosotros mismos como personas fuera de la vestimenta, fuera de nuestras actividades y vemos realmente dentro de nosotros quiénes somos para después poder hablar de alguien o simplemente ser despectivo con alguien más? Bueno, yo creo que mejor no ser despectivo con nadie, es a ¿no? lo que voy, exactamente. Permíteme, ¿no? Britney, por acá que tienen el micrófono también. Si te pones de pie, por favor. Hola, yo soy Omar. Bueno, yo digo que muchas veces los jóvenes se buscan etiquetas para sobresalir o algo parecido a eso. Y, por ejemplo, respecto a los mis reyes, yo no siento... Bueno, siento más bien como que es gente que sigue ciertas tendencias. Ajá. Pero es muy diferente, por ejemplo, a un metalero que se puede autodenominar metalero y un mi rey me parece Es como que yo creo que no son así como comparables, ¿no? Yo no me imagino a alguien que diga, que se levante una mañana y diga, hoy quiero ser mi rey, ¿no? No, es que... Pero sí me puedo imaginar a alguien que diga, hoy voy a ir al Chopo, ¿no? Y a presentarte de hola, Estíbaliz y soy metalera, ¿no? Pues tampoco, ¿no? Tampoco llegas aquí con... Exactamente, lo que dice el compa es algo bien chistoso porque entonces no se están entendiendo mis bromas sarcásticas, ¿no? Ajá. O sea, no es que esté buscando ponerle etiqueta a todo, ¿no? Porque estamos buscando lo contrario, de hecho. Estoy peleando eso, o sea, realmente es a lo que voy, digo, yo voy a seguir siendo la misma persona con... el mismo Cris de siempre. Si bailo cumbias y voy a un sonidero como si voy a un toquín, a ver, ¿no? Regreso allá, pero vete preparando, Adri, para ver qué estás diciendo en redes sociales, acá. Bueno, yo sigo diciendo que es como buscarse etiquetas y buscarse problemas. Y muchas veces siento que es a propósito, como cuando dicen, ay, es que me discriminan. Siento que muchas veces hacen a propósito esas cosas y después como no aguantan lo que ellos mismos se buscaron. Espérate. O sea, que hacen lo que hacen, ya sean integrantes de alguna tribu o la tendencia aquí. Tal vez mis reyes no, y Godínez no, porque esos son más bien como accidentes, supongo. Porque son bonitos. Pero, espérame, ¿como para hacerse notar o para...? Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que hacer eso? No lo entiendo yo tampoco. Hay que ir a preguntarles a cada uno de ellos. A ver, Adriana, ¿qué están diciendo en redes sociales? Rubén, nos preguntamos en redes sociales de Aquí en Corto, ¿por qué se dan los pleitos y la poca tolerancia entre las tribus urbanas? Jocelyn, 2 puntos, considera que los pleitos entre tribus urbanas se dan por los estereotipos, en el que una tribu debe odiar a otra tribu por los diferentes tipos de mentalidad que tienen. A ver, espera. Una tribu debe de odiar a otra tribu. Esto es una constante. Esto tiene que ser así. Ahorita seguimos con redes sociales, pero tiene que ser así. Tiene que haber necesariamente una bronca, un pleito o llegar a los golpes, inclusive aquí. Bueno, pues buenas tardes. Primero que nada, yo quiero decir que la tribu Primero que todos nada, somos... dinos cómo te llamas. Mauricio. Primero que nada, Mauricio. Segundo, decir que todos somos una tribu es humana, entonces, por consecuencia, así como deber. Pero no te entendí. ¿Somos una tribu? Pues, o sea, mexicana, podría ser, humanos todos, entonces Ajá. no hay diferencias entre nada porque pues, somos todos iguales. Entonces, como una tribu mundial y debe del haber mundo. una falta de respeto, pues no debe ser, debe haber al contrario, ¿no? Un respeto mutuo, identificar
a qué tendencia tú te diriges. Ajá. Y ya que la tienes bien identificada, creo que lo que se debe hacer es, bueno, dirigirte de la mejor manera con el medio. Ajá. Para, no sé, o sea, estar bien contigo y con las otras personas que tú estás compartiendo ideales. Entonces, por eso es que es una tribu, ¿no? Porque de acuerdo, Mauricio, tú te pero juntas ahí. el hecho real es que entre las tribus también hay como confrontación. Eso es cierto, Pues ¿no? es como en la familia. O A sea, ver. es como en una Cris. familia. Yo me puedo pelear con mi hermano porque tengo alguna diferencia. Y no por eso me voy con mi tribu urbana de hermanos de la mediana edad, ¿no? O sea, es como ese concepto que maneja el valedor está bien chido. O sea, esa parte de decir, somos una tribu humana, ¿no? Ajá. O sea, en donde no debe de existir como esas categorías Ajá. que no tienen como sentido, ¿no? Porque, Bueno, pero existen, Cris. Bueno, por existen. eso. Yo le estoy dando la razón a él. yo creo, ¿no? Perdón, Yo creo Emanuel. que podría haber antagonismos, pero me parece que la definición ya que se da es un poco riesgosa porque no debe haber como cierta violencia para que existan ciertos grupos, ¿no? O definiciones. Una de ellas es que tú te defines y el grupo también te reconoce. Y ese grupo se distingue de otro más. Entonces, a partir de ahí se va creando la identidad, pero no creo que deba haber un antagonismo propiamente. Pero conflicto siempre ha habido en las calles, Es que sí. O sea, pero eso no quiere decir que tenga que haber o pervivir la violencia, ¿no? No es que sea un deber, ¿no? Pero el conflicto en las calles ha existido en todo. O sea, yo recuerdo épocas un poquito anteriores, 4 o 5 años, en donde pues punkis con otros punkis en toquines, pues tenías diferencias, ¿no? Bueno, y somos... Pero el ritual de la poco tocada, por trogloditas y ejemplo, pues te y el baile pero- del slam también es un ritual y no es necesariamente violento, ¿no? Y a veces termina en golpes también. No, pero o es sea, que pasa como en el puede fútbol, ser, o sea, ¿no? los de la América que odian a los Pumas, o sea, las peleas entre grupos siempre va a haber, es que entre los equipos de fútbol, o sea, cómo se odian los Pero es de que la todos América pensamos contra los del Cruz diferente. Azul, por ejemplo, o sea, Sí, y pero siempre va a haber... lo que hace referencia, Rubén, creo que es a que no es un deber. O sea, No, no, no de es un que yo deber. diga, mi manual del punk me dice que en el capítulo 25... ¿no hay que- manual del punk? No, es un ¿El manual fanzine. del punk No, es un punk, no hay? fanzine. Claro. Un fanzine viejito. Este es un fanzine. Un Ajá. fanzine. Bueno, el caso es que no viene, por ejemplo, estipulado, ¿no? En un capítulo o que sea una No, regla. pero Pasa pero y pasa. es y que va pasa. la contraria, es que va la contraria con tal de molestar al otro. Y siempre lo va a haber, porque siempre va a haber los que dicen, es que es amarillo, no, es que es azul, es que es amarillo, es que es azul, y nunca termina la discusión. Pero también depende de la tolerancia. Claro, o sea, obviamente... O el pero respeto también, Y eso, ¿no? ¿no? Y la diferencia, que todos además. tengan tolerancia. Acá ¿alguien tenía la palabra qué? Rafa. Creo que estamos perdiendo un poquito como el universo de la discusión porque de manera antropológica el término tribu urbana pues se convertía como en un movimiento contracultural, que es a lo que ahorita estamos como muy lejanos de concebir, ¿no? Por eso es que dentro de la pérdida de la identidad pues nos llegan a catalogar como diferentes tribus urbanas. Yo no pertenezco a ninguna, al menos de manera estética, pero posiblemente ya como en el interior sí tengo como una mezcla. Soy producto de esta onda de la posmodernidad. Por lo tanto, creo yo que el estereotipar a las personas o el determinar cierta jerarquía, pues es como un producto de nuestra propia convivencia social. ¿Dijiste la pérdida de la identidad? Por supuesto, nosotros vivimos en un momento de pérdida de la identidad y por eso tenemos pseudopunks, tenemos pseudo hipitecas, tenemos sí. pseudo... No sé, tenemos una lluvia... ¿Por qué pseudo? de Es decir, ¿hay auténticos, hay originales? porque estamos fuera de contexto. O sea, Ajá. la última tribu urbana o el último movimiento contracultural que tuvimos fue el de las bandas aquí en México. Y estamos hablando de cerca de finales de los 80. No o sea, entiendo... las bandas como los Panchitos. Efectivamente, y los Gatunos, los etcétera. Los Zapata o... Efectivamente. estas. Entonces, pues, yo nunca entendí, por ejemplo, ya dentro, o más adentro ya de mi generación, ya no entendí, por ejemplo, a un Darketo por ahí perdido en el Chopo, no sé, o sea, ya no lo entendía porque pues estaba fuera del contexto tanto irlandés como, no sé, un poquito más hacia México, pues ya no había que protestar. Pues yo, por ejemplo, Chris. sí, me diste, ¿no? No es cierto. No, pero la onda es que, por ejemplo, o sea, igual el simple hecho de no entenderlo, porque no lo vives desde el fondo del movimiento es distinto, ¿no? Ajá. Pseudopunk sí, han existido y van a existir. Y en los 80s también había pseudopunks, ¿no? Hay bandas de pseudopunks, ¿no? Ajá. Que promulgan lo que pueden creer en una letra y venden toda una escena, ¿no? Pero también está la contraparte. Por ejemplo, hay gente que está regada por toda la República. Tengo unos amigos en Acapulco que sí son punks, y lo puedo decir así. O sea, no porque- pseudopunks, No. son Y lo punks. voy a decir por qué. Porque es gente que ha adoptado las ideologías de los 80s, de las ideologías de los punks de los 80s en Europa, y que están tan
convencidos de lo que están viviendo, que por ejemplo hacían huertos verticales, ¿no? Hacían permacultura. O sea, hacían comunidad. Una comunidad idéntica que sí perfilaba. Déjame un corte eso, ¿no? rápido y vuelvo contigo y también probablemente con redes sociales. Cuando regresemos, esto que tiene que ver con la comunidad, con vivir en comunidad y la identidad que finalmente pueden adquirir al pertenecer a una de estas tribus o seguir una tendencia, ¿no? Si te volteé a ver como si tú fueras hipster, ¿verdad? Una tendencia, pero les recuerdo antes de que nos vayamos al corte, nuestras redes sociales, en Twitter, @AquíEnCortoTV y en Facebook, facebook.com/AquíEnCortoTV. Regresamos. Vamos a un corte. Enseguida regresamos aquí en corto. No le cambies. Estamos de regreso aquí en corto. Continuamos. A ver. Cris, ¿cómo está esto? ¿Pong o pseudopong? No, pues yo creo que... No, está cañón. No, digo, o sea, porque ¿cómo puedes hablar de algo que no conoces, no? Ajá. O sea, si no lo vives, ¿por qué criticas? Ajá. Sencillo. O sea, yo puedo hablar de la escena punk en México porque lo he vivido durante más de 7 años, ¿no? Ajá. O más, desde que estaba muy chico, ¿no? Pseudopunks, sí creo que hay. Punks también, pero el catalogarlo así... Pero tú estás hablando de lo que dijo Rafa, ¿no? Claro, o sea, es decir, ¿cómo puedes hablar tú de eso si no lo conoces, no? ¿Qué criterio tienes, no? Bueno, las fuentes bibliográficas nos dicen, si tú te acercas un poquito, no sé, a Sainz o te acercas, no sé, a José Agustín, ellos se encargan de darle pues ciertos categorizantes a las tribus urbanas. Por lo tanto, pues te dicen, bueno, pues si nada más escuchas a Rancid o si nada más escuchas a los Ramones o a los Pistols, no eres un punk, sino que tienes que conocer pues de dónde es el génesis de esta tribu, bueno, de este movimiento contracultural, ¿no? Yo no puedo decir, pues es que yo cuando era joven, no sé, me vestía totalmente de negro, traía una gabardina gigantesca y como escuchaba Bauhaus, pues era un dark, pues no. Obviamente tengo que hacer primero como la adaptación al mexicano y yo sería un darketo. Ajá. Y Okay. por lo tanto... ahora yo te pongo el ejemplo, yo no necesito teóricos. Yo te puedo decir, ¿tú cómo puedes hablar del punk si no has vivido en las calles, si no has ido a toquines, si no conoces la escena? Pero tú sabes que Rafa no ha ido a toquines. Por eso, es a lo que voy. O sea, ¿cómo puedes tú hablar de la escena punk, ¿no? Si realmente pareciera que no la has vivido en las calles, porque si... Por mi apariencia estás haciendo lo mismo. No, ahí te va. Te estoy diciendo, parece que no lo has vivido por lo que estás hablando, porque si lo entendieras, no necesitarías basar el punk con cuestiones teóricas. ¿Sí me explico? Es que no son cuestiones teóricas. Tu apariencia no importa, porque yo he estado, ahorita me va así, pero puedo estar igual que tú y sigo pensando igual. Y hasta de saco y corbata poder estar. Sí, claro, y tengo unas fotos, luego te las paso. A ver, Viridiana. Buenas tardes, mi nombre es Viridiana y yo solamente les quiero compartir rapidísimo mi experiencia. Mi novio es rockero, yo no pertenezco a ninguna tribu urbana. Hubo mucha discriminación por parte, sobre todo de mis abuelitos hacia él, porque decía que era un vago, porque no trabajaba y cosas así, lo cual es una mentira. Él tiene su trabajo y pertenece a una tribu urbana. ¿Cómo hemos sobrellevado? Orgullosamente pertenece a una tribu urbana. Okay. ¿Cómo sobrellevamos la relación? Bueno, pues yo me empecé a adaptar a él también a mi grupo de amigos, pero más yo de él. Entonces ahora yo entiendo a las tribus urbanas, en donde creo que el punto clave es respetarse los unos a los otros, como yo, el respetar sus espacios, sus ideas, sus creencias, y a lo mejor no tenemos una relación muy exitosa, pero el entenderlo a lo que a él le gusta es lo que ha llevado como la armonía. Por acá. Bueno, igualmente yo también opino, no solamente las tribus urbanas vienen desde que puede ser un estilo de música, un estilo de vestimenta, también existen en las calles lo que es el skate, lo que es el BMX y el rollerblading, que es el que yo practico. De igual manera, entre nuestros grupos sociales, porque yo los llamo grupos sociales... O sea, no tribus. No. Grupos sociales, también viene eso como de que tú eres skate, tú eres roller, yo no te hablo porque me caes mal. O por decir, se da mucho en los parques, que es aguas con los... No voy a patinar porque están los cletos y te avientan la bicicleta. O sea, se da también mucho eso, no solamente con lo que son, como lo vuelvo a repetir,
formas de vestir, música, o sea, también dentro de toda la sociedad en la que vivimos aquí en el Distrito Federal también existen otros campos que hasta ahorita yo soy el que los está tomando porque nos estábamos yendo por otras vías, los cuales ni siquiera nos habíamos puesto a pensar. ¿Por qué? Porque un roller o un skate pueden escuchar exactamente la misma música, pero difieren en la actividad física que hacen. Cuando, sin en cambio, un cleto puede escuchar, no sé, punk, metal, pero llega a su casa y puede escuchar banda y se junta con la misma banda en la calle y sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es aquí el punto? Que cómo puede ser posible que mejor las personas que a veces nosotros practicamos deportes extremos de calle, nos llevemos a veces un poquito mejor entre nosotros, sin importar lo que sea, lo que se haga, que luego a veces con gente que escucha música. Yo creo que está... A mí me parece que por ahí va esta reflexión colectiva. Porque, por ahí van los tiros. Porque lo que estamos tratando de definir son como imágenes que creamos. Pero lo peligroso de las imágenes sociales es que después viene el prejuicio. Y entonces, por ejemplo, cuando ponemos en la mesa... ¿La autoridad entiende o está prejuiciada también? Me parece que lo define a partir de imágenes, ¿no? Por ejemplo, portación de cara, que está estipulado en el Código Penal, lo que dice es que si un policía te ve con apariencia de delincuente, te puede detener, te puede basculear, ¿no? Ahora es un delito ser feo, te puede quitar no feo. Pero aquí el punto es, ¿de qué forma la autoridad define eso? Pues es a partir de imágenes sociales. Y es esto que estamos platicando. Hay una frontera ahí entre la discriminación y la forma de pertenecer a un grupo, ¿no? Yo comparto mucho la idea de este compita. Cris, y luego acá atrás. De lo que decía de los chicos BMX, ¿no? Y los que patinan, ¿no? Está bien, y justamente viene con esa cuestión de la represión, ¿no? Y con lo que me refería hace rato de la cuestión de vivir en las calles, ¿no? Él lo vive día a día, porque se dedica a eso. Él sabe y él puede hablar... ¿El Emanuel? No, el chico del skate, ¿no? Por así decirlo. Él puede hablar de lo que sabe porque también lo vive día a día en las calles patinando, ¿no? Emanuel lo puede decir porque él vive día a día el hacer graffiti, ¿no? Y son comprendidos, es la represión policial, lo vive, son ¿no? comprendidos, y la propia sociedad tiende a poner una raya con nuestros grupos de chavos, me parece de que jóvenes. debe haber una negociación, es decir, tú te apropias de los espacios públicos. ¿Tienes derecho a apropiarte de los espacios públicos? Claro, como derecho? cualquier ciudadano. Porque eres ciudadano. Es discutible, ¿eh? Sí. Es discutible. Bueno, hay diferentes, pero hay derechos de las juventudes, ¿no? Y plantearlo así es, bueno, yo te necesito relacionarme y no necesariamente en mi casa. Salgo a las calles y entonces, bueno, tomo la banqueta como un espacio de reunión. Es decir, es diferente cómo usamos la ciudad. Ajá. ¿Cómo usamos la ciudad? ¿Cómo nos apropiamos de la ciudad? Acá tiene alguien la palabra, adelante. Bueno, mi nombre es Miguel y yo hablando un poco sobre lo que decía Rafa, yo creo que sí la sociedad, bueno, un cierto porcentaje de la sociedad ha perdido esa identidad y por la pérdida de esa identidad buscan asociarse con algún grupo social, como lo llama él, porque sí, llamarlo tribu urbana sí suena como un poco despectivo, pero también él dice, yo soy punk, él solito se lo está diciendo, te dijo, yo conozco punks y te puedo decir que son punks, solito los está etiquetando. Y a lo que dice él no es que sea teórico, sino no puedes pertenecer a un grupo sin conocer los ideales. O sea, no puedes pertenecer al movimiento si no conoces los ideales, aunque convivas con ellos. Y lo que hablas tú de la autoridad, pues sí, yo un tiempo patiné como él hace el roller, yo era skate, y pues sí, yo convivía con todas las personas, skate, BMX, lo que fuera, y yo no sabía que me pertenecía a ningún grupo, ni porque escuchaba yo punk o escuchaba reggae, porque era la música que me gustaba. La gente, la policía, la autoridad te ve en la calle, y solo porque te ve con los tenis rotos que se te rompen por la tabla, piensan que vas a robarle sus tenis a la gente. Eso sí se me hace un poco, o sea... Hay un prejuicio. Hay un prejuicio que no debería de existir. No debería de existir porque así como una persona que es indigente te puede robar o no te puede robar, así como alguien que patina y tiene Hay personas que no son rotos. indigentes y que tampoco andan patinando en la calle y que te roban. Ajá, y te roban. O sea, no tienen por qué juzgarte. Sí, no tienen por qué juzgarte. Pero pues tampoco, si tú no quieres que te etiqueten, tampoco debes etiquetar, ni tú mismo etiquetarte. Yo patinaba, yo no decía que yo era skate y que me pertenecía al grupo punk o algo, aunque la gente lo dijera. Tú permites que la gente lo haga. Carlos. Sí, pero te voy a decir una cosa, o sea, la gente, la sociedad, siempre desde antes, desde toda la vida, ha buscado pertenecer a un grupo. Y eso es por naturaleza, o sea,
no necesariamente tiene que ser una... Pero un grupo cultural, un grupo de cultural, arte, un exacto, grupo de no necesariamente tiene que ser estudios, una tribu, grupo puede social, ser o de baile, los o de- bomberos, los policías, o sea, es como formar parte de un grupo y eso es por naturaleza, o sea, formar parte, sentirte parte de un grupo, necesariamente tiene que ser una tribu ni que porque eres hipster o porque eres metalero o porque eres punk, o sea, es como va más allá de una tribu, es como sociedades, como en empresas, no sé, es como una familia al fin y al cabo. Pero ¿hay incomprensión? Yo pienso que no es necesario pertenecer a una tribu en específico para poder dar una opinión objetiva y sana. Yo pienso que muchos de los problemas de las tribus son entre ellos mismos. Aunque querramos o no querramos, pertenecemos a la misma sociedad y somos parte de ella y tenemos que convivir. Te llames como te llames, profeses la religión que profeses, seas estudiado o no seas estudiado, somos iguales. Son grupos. Eso lo dice en la ley. Y yo creo que hay que respetar y es muy importante. El ejercicio del poder dentro de ustedes que ejercen las tribus urbanas, yo pienso que eso es punto clave. ¿Quién domina más esta zona? ¿Quién domina más la otra zona? ¿Quién tiene mejores ideales? ¿Quién tiene mejores iniciativas para poder modernizar mi tribu urbana? Y no nos podemos a pensar que también somos sociedad. Tenemos que convivir con los demás que no pertenecen a las demás tribus sociales y enfocarnos a la discriminación. Tenemos acá muy rápido, por favor. Soy Omar de nuevo. Y regresando al tema del punk o el pseudopunk, yo digo que todo lo que sucede en estos momentos es pseudopunk porque ese fue un movimiento que surgió en otro momento, en otro lugar y con otros objetivos. Entonces lo que sucede actualmente no tiene nada que ver. Y siento que la mayoría, si no es que todas las tribus sociales de aquí, son fritos y refritos de otros lugares. O sea, pseudo, dices tú. Bueno, Sí. vamos a discutir, ¿no? El micrófono, por favor, ahí. En cuanto a los problemas con la autoridad, es recíproco porque tanto hay prejuicios de la autoridad hacia las tribus, también hay prejuicios de las tribus hacia las autoridades. También hay muchas ocasiones en las que las autoridades no les agrede nada a las tribus, e inclusive las tribus son las que provocan. Me ha tocado muchas veces fuera de conciertos, donde las autoridades no agreden a las tribus y ellos son los que también provocan. O sea, hay de las dos partes una anteposición de que hay una falta de respeto entre ellos. De las Bueno, dos queda partes. claro entonces que la pertenencia o no a un grupo específico tiene que ver fundamentalmente con la decisión personal de cada quien, ¿es cierto? Si cada quien decide si quiere o no pertenecer a una de estas llamadas tribus urbanas. Hemos dicho que aquí no hay conclusiones en este programa, aquí en corto. Cada quien tenga su conclusión, háganos el favor de reflexionarlo, de enviarnos sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Este es un programa entonces de discusión, de debate. Los esperamos la próxima semana. Vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver fundamentalmente con el futuro de quienes han terminado una carrera universitaria. Terminé, tengo mi profesión y ahora ¿qué sigue? Tiene que ver con el empleo y con el futuro que tenemos en el empleo o que tienen en el empleo los jóvenes en este país. Les recuerdo las redes sociales de Aquí en Corto, en Twitter, @Aquí en Corto TV y en Facebook, facebook.com/Aquí en Corto TV. La próxima semana los esperamos a las 8 de la noche aquí en 11 TV, aquí en Corto. Quédense en 11 Noticias. Hasta pronto. Thank you.